Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is faithful. Nuestro Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y un gran ejemplo de eso es que los hijos de Israel recibieron la repartición de la tierra de Canaán, esa tierra prometida. En la lección pasada vimos que, basados en las peticiones del pueblo y también en la previsión de lo que sucedería en el futuro, habría algunos de los hijos de Israel que estarían viviendo en el lado oriental del río Jordán. Y estoy hablando de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Ellos se situaron allí, pero en esta lección estudiaremos el resto de las tribus de Israel. Esas 9 tribus y media que, de hecho, tomaron posesión de la tierra de Canaán. Necesitamos hacer un paréntesis para aclarar lo siguiente. En esta lección, hablaremos de 9 tribus y media. ¿Cómo las contamos? Bueno, recuerden algo. La tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su porción. Eso lo hablamos la lección pasada. Ya recibieron su repartición, su heredad de esa tierra en el otro lado, el lado oriental del Jordán. Y ahora veremos el resto de las tribus. La media tribu de Efraín, que es la media tribu de José. Ellos recibirán, con el resto de los hijos de Jacob, su heredad, específicamente en la tierra de Canaán. Así que debemos entender quién recibe qué. Y principalmente, en esta lección de Josué, capítulo 14, vamos a enfocarnos en Judá, la tribu de Judá, y específicamente en uno de los líderes de las tribus de Judá, un hombre fiel que todos recordamos, Caleb. Como ya sabemos, él y Josué, estos dos hombres, fueron los únicos de esa generación anterior que entraron en la tierra prometida, solo ellos dos. Qué importantes son estos dos hombres, y están al frente de la heredad y la repartición de la tierra de Canaán, comenzando con esta tribu, la tribu de Judá. Así que toma tu Biblia y ve conmigo a este pasaje en el libro de Josué, capítulo 14. Comencemos en el verso 1 que dice, Ve'ele, que significa y estos. Por el contexto, se entiende que la palabra estos se refiere a estos terrenos, estas áreas, estas tierras, estos lugares en la tierra de Canaán, que constituyen la base para la heredad de estas 9 tribus y media. Explicaremos mejor estas tribus en un momento. Mira el verso 1. Y estos, refiriéndose a estas tierras, que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán. Esto es lo que heredaron en esa tierra prometida, lo cual Eleazar el sacerdote y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, según las tribus de los hijos de Israel. Fueron estos individuos, ¿quiénes? Eleazar, Josué, y los cabezas o jefes de los padres, es decir, los líderes de cada una de las tribus de Israel. Estos son los que estuvieron presentes en el liderazgo de la repartición de la tierra que los hijos de Israel, estas tribus, heredaron. Mira el verso 2. Dice Begoral, que significa por sorteo o por lote.
Es decir, la repartición no se basó en el deseo humano ni en lo que parecía correcto al pueblo, sino que, por sorteo, la tierra fue repartida. Y vemos aquí que esto es de acuerdo con la voluntad de Dios. Mira el verso 2. Por sorteo fue su heredad, tal como el Señor había mandado por la mano, es decir, bajo la autoridad de Moisés. Y luego, este segundo verso termina con la frase, las 9 tribus y la media tribu. Ahora, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, recuerden que estamos hablando de las tribus restantes. Ya vimos en el capítulo anterior que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés tomaron su heredad en el lado oriental del río Jordán. Así que ahora quedan 9 tribus y media. Y más adelante veremos específicamente de quiénes estamos hablando. Pasemos ahora al verso 3. Porque Moisés dio la heredad de las 2 tribus y la media tribu al otro lado del Jordán. Eso ya fue completado. Eso fue en el capítulo 13. Pero, presta mucha atención. Esto es algo que resaltamos bastante en la lección anterior. Pero a los levitas no les dio heredad en medio de ellos. Así que los levitas no recibieron heredad de la tierra. Esto será explicado en un momento, pero ellos no recibieron una heredad como todas las demás tribus. ¿Por qué? Porque su porción está con el Señor, porque eran siervos únicos de Dios en ese lugar santo, en el tabernáculo y, más adelante, en el templo. Dice aquí, Él dio, es decir, Moisés, la heredad de las 2 tribus y la media tribu en el lado oriental del Jordán. Pero a los levitas no les dio heredad con ellos. Verso 4. Porque los hijos de José fueron 2 tribus y la media tribu al otro lado del río. Recordemos a José. ¿Y de qué José estamos hablando? Del que fue vendido como esclavo en Egipto. Aquí se destacan 2 de sus hijos. Manasés, ya hemos hablado de esa tribu, y Efraín. Pero estas 2 tribus quedaron bajo la designación de José. Y vemos aquí, mira con atención, dice aquí que ellos heredaron con estas otras 2 tribus, esta media tribu de Manasés, y la otra mitad recibirá su heredad en el otro lado, en el lado occidental del Jordán. Pero veamos lo que dice después de hablar de Manasés y Efraín, estas 2 tribus, pertenecientes a los hijos de José. Dice, pero no les fue dada, ¿a quiénes no les fue dada? Una heredad, una porción, a los levitas en la tierra. Ellos no recibieron nada. Pero, noten lo que dice, porque literalmente dice Ki'im, que significa sino, las ciudades para habitar y tenemos esta palabra para campos, que vienen a ser como terrenos o campiñas para sus ganados y para sus adquisiciones, lo que adquirieron, para lo que compraron. Así que no recibieron una heredad, sino ciudades. Tenían lugares donde habitar y donde tener sus posesiones, incluyendo sus rebaños y sus ganados. Esto es respecto a la tribu de los levitas. Ahora mira el versículo 5. Tal como el Señor lo había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel, y dividieron la tierra. Así que se hizo siempre según la autoridad que Dios puso en Moisés, y que Moisés transmitió al pueblo. Fue con esa metodología que se repartió la tierra. Pasemos ahora al verso 6. Antes del verso 6, en mi Biblia hay un espacio, una brecha entre el final del verso 5 y el verso 6. ¿Por qué?
porque estamos tratando con un asunto aparte, pero que está relacionado. En la lección anterior estudiamos la entrega de la tierra en el lado oriental. Se nos dijo quiénes recibieron allí su heredad y quiénes recibirán su heredad hoy. Y vamos a enfocarnos, primero que todo, en una sola tribu, en este capítulo 14. Y como dije, esa es la tribu de Judá. Mira el verso 6. Y los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Gilgal es un lugar que nos recuerda la redención porque los hijos de Israel celebraron la Pascua allí. Y esta heredad está siendo vinculada a la experiencia de la Pascua. Pongamos eso en un contexto relevante para nosotros. Es solo cuando Yeshua es tu Cordero de Pascua que tendrás una heredad. Y estoy hablando de una heredad del reino, una heredad de recompensas, bendiciones y promesas. Si no tienes a Yeshua como tu Cordero de Pascua, entonces no tienes ninguna porción en la era venidera, ninguna esperanza de heredad. Volvamos al texto. Dice: y los hijos de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Y Caleb, el hijo de Jefone, el ceneseo, habló con él y le dijo estas palabras. Caleb estaba hablando con Josué. Estos dos hombres que espiaron la tierra hacía 45 años, esto nos dice algo, y llegaremos a eso en un momento. Ellos pasaron esos 40 años vagando en el desierto, y ahora han transcurrido otros 5 años. Y es ahora que se está repartiendo la tierra. ¿Por qué 5 años? El número 5 representa algo incompleto, algo que falta. Aunque hay una heredad, no es la heredad completa, porque la heredad completa es la heredad del reino. Esto solo es una representación, un modelo para entenderlo. Así que Caleb está hablando con Josué y le dice: tú sabes. Mira con atención a la mitad del verso 6. Tú sabes, literalmente tú has sabido, está en tiempo pasado, tú has sabido la palabra que el Señor habló a Moisés. ¿Quién es Moisés? Varón de Dios, concerniente a mí y concerniente a ti, en Cades Barnea. Él está hablando de algo que Yahoshua, o sea, Josué, ya sabe. Él lo oyó, y él se acuerda de lo que Dios les dijo cuando habían ido a la tierra para hacer algo. ¿Qué era eso? Bueno, mira el verso 7. Era yo de 40 años de edad. Cuando ellos llegaron a Cades Barnea, Caleb tenía 40 años de edad. Recuerda eso. El 40 es un número importante. Habla de transición. Ellos estaban pasando por una transición, saliendo del desierto para ir hacia la tierra. Eso es lo que Dios quería. Pero por la falta de fe, encontramos que esa transición no sucedió. Y veremos por qué en un momento. Pero él tenía 40 años de edad. Esa transición era la voluntad de Dios. Mas el pueblo no recibió la voluntad de Dios por su falta de fe. Verso 7. Y yo tenía 40 años de edad cuando Moisés me envió. ¿Y quién es Moisés? El siervo del Señor me envió desde Cades Barnea a espiar la tierra. Lo envió a él junto con los otros espías, los otros líderes de las familias de Israel, de las casas de los padres. Y dice, y yo regresé. ¿Regresó con qué? Regresé con el mensaje para él, tal como estaba con mi corazón. Así que Caleb está diciendo, ¿tú recuerdas lo que sucedió en ese día, cuando fuimos enviados para espiar la tierra? Yo tenía 40 años de edad, que es una referencia a que Dios quería esa transición. Y le traje el mensaje que estaba conmigo.
en mi corazón a Él. Pero nota algo. Vemos que en el verso 8 dice, pero, esa es una palabra importante. Esa es la palabra vei, que suele ser la conjunción y, pero en este contexto muestra una conjunción de contraste. Así que tendríamos que traducirlo como pero. Pero mis hermanos, estos eran los otros hombres, que subieron conmigo, ¿qué hicieron? Hicieron que el corazón del pueblo se derritiera. No fueron fieles, no tuvieron fe, porque no actuaron bajo el temor del Señor, sino bajo el temor del enemigo. Luego dice, pero, de nuevo hace un contraste con ellos. Dice, pero yo, mileiti. Mileiti es una palabra que significa lleno o completo. Él dice, yo estuve lleno, o sea, yo seguí completamente tras el Señor, mi Dios. Está mostrando un contraste. Cuando llegó ese momento, tanto Caleb como Josué, ambos fueron fieles y respondieron con el mensaje correcto. No con dudas, sino con el deseo de tomar posesión de la tierra, mientras que los otros espías no. Todos lo sabemos. Verso 9. Y Moisés juró. Verso 9. Moisés juró, y escucha esto, Beyom Jajú, en aquel día. Bien, ese es un día de juicio, pero es un día de juicio por el desagrado de Dios contra los hijos de Israel. Y Moisés juró en aquel día diciendo, Imlo haaretz, ciertamente la tierra que tu pie pisó, para ti será por heredad, y para tus hijos para siempre. Es decir, hasta el reino. Y luego dice, porque, y la implicación es, porque yo lo oí, lo creí, y otra vez, mileiti, estuve lleno, que es como decir, yo seguí completamente tras el Señor, mi Dios. Así que lo que está diciendo es que él fue diferente. Él confió en Dios. Él oyó la palabra de Dios y creyó en ella. Por tanto, dio su reporte de manera diferente al de los otros 10 espías de los hijos de Israel, los jefes de cada tribu. Verso 10. Y ahora, he aquí, el Señor me ha mantenido vivo, tal como Él dijo. Una y otra vez, estamos viendo que Caleb habla de la fidelidad de Dios. Y aquí está el problema. El pueblo no actuó ni se comportó creyendo que Dios era fiel, que Dios es más poderoso que el enemigo. Hagamos una pausa aquí mismo para que nos hagamos una pregunta. ¿Qué hay de nosotros? ¿Creemos que Dios es más poderoso que el enemigo? Muchas veces, cuando habla de los últimos días, los tiempos finales, y de lo que va a suceder, hago una especie de cronología, una línea de tiempo, no para dar fechas, sino para dar un orden de los eventos, lo que Dios dice proféticamente que sucederá. Y a menudo las personas preguntan, y está muy bien que lo hagan, ¿cómo hago para estar preparado? ¿Qué debo hacer? Bueno, en esencia, no es tanto lo que hagas, sino lo que crees. ¿Y cómo has orado? Obviamente, debemos estar haciendo la voluntad de Dios, caminando según sus propósitos, sirviendo a Dios, haciendo el ministerio individual, ese llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Por supuesto que deberemos estar haciendo esas cosas. Pero para estar preparados, debemos orar para pedir fuerza, para pedir discernimiento, para saber cómo probar los espíritus y tener un entendimiento profético de los eventos que están comenzando y sucediendo a nuestro alrededor. Y esa oración es para ser hallados fieles, para caminar bajo la unción del Señor. Noten lo que dice aquí en el verso 10. Y ahora, he aquí, el Señor me ha sostenido, o sea, me ha mantenido vivo, tal como Él dijo. Estos 45 años, desde
el tiempo que el Señor habló esta palabra a Moisés, cuando los hijos de Israel caminaban en el desierto. Estuvieron 40 años caminando en el desierto y otros 5 años en esa fase inicial de la toma de posesión de la tierra, esas guerras, esas batallas de las que hemos hablado. Ellos llegaron a Gilgal hace 5 años y ahora hay un cumplimiento. Caleb está hablando con su amigo Josué acerca de cómo Dios cumple su palabra. Lo ha mantenido vivo, lo ha traído a este lugar y ahora hay un cumplimiento. Hay una expectativa de que Josué estará de acuerdo con lo que fue dicho. Lo ha oído, lo ha presenciado cuando Moisés habló sobre este asunto que se relaciona con Caleb. Ahora habrá una repartición especial para él. Mira ahora la última parte del verso 10, donde dice, y ahora he aquí yo, este día tengo 85 años. Así que tenía 40 cuando estaban en Cades Barnea, cuando fueron a espiar la tierra. Si sumamos 40 más los otros 45, ya da 85. Pero quiero que veamos el fruto de la fidelidad. Mira el siguiente verso, verso 11. Odeni, esto significa todavía estoy en el día de hoy, fuerte como en el día que Moisés me envió. Me encanta esto. Él dice, aunque han pasado 45 años, hoy sigo estando tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Y cuál era mi fuerza entonces? Literalmente es la palabra poder. Como era mi poder entonces, también así es mi poder ahora. Es decir, no hay diferencia. Esos 45 años no me han debilitado. Dice, todavía estoy listo. ¿Para qué? Nota lo que dice ahora. Todavía estoy listo ahora. ¿Para qué? Para la guerra. Para salir, es decir, para salir a la batalla y para volver. O sea, para volver en victoria. Este es un hombre de fe. Este no es alguien que ansía llegar a sus años dorados, a su jubilación, sino que este hombre está comprometido completamente con los propósitos de Dios. Dice, tengo 85 años y estoy listo para la guerra. Saldré y volveré. Tal como era hace 45 años, tengo esa misma fuerza, ese mismo llamado, ese mismo compromiso. Este es Caleb. Y fíjate en lo que va a suceder. Pasemos ahora al verso 12. Ahora, dame el monte, este monte, del cual habló el Señor en aquel día. Aparentemente, se le hizo una promesa a Caleb por causa de su fidelidad. Ese día, él iba a recibir un monte muy importante. Y ese monte es una ciudad que tiene una historia muy significativa. Es la ciudad de los patriarcas. Es decir, los patriarcas están enterrados allí. Y estoy hablando de Abraham, Isaac y Jacob. También Sara, Rebeca y Lea. Como recordarán, Raquel murió en el cruce de caminos cerca de Belén, en Efrata. Así que su tumba no está en Hebrón, aunque no está lejos, pero no está en Hebrón. Pero los patriarcas y sus esposas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y también Jacob y Lea, todos están allí, en esta ciudad de la que les voy a hablar. Sigamos leyendo el resto del verso 12. Y ahora, dame este monte del cual habló el Señor en aquel día, porque tú has oído en aquel día. Espero que estés oyendo la frase Beyom Jahu, que se refiere a un juicio. Y esta es la fidelidad de Dios para dar lo que Él ha prometido. Esta es la razón por la que el juicio, a menudo, es bueno. Aquí no está hablando de disciplina. ¿Por qué?
Caleb no ha vivido de una manera que hace que caiga la disciplina de Dios sobre él, pero quiere juicio. ¿Y qué es eso? Vindicación. Quiere el resultado de la fidelidad. Y eso es otro aspecto del día de juicio. Recibiremos el resultado, el pago de nuestra fidelidad. Leamos todo el verso 12. Y ahora dame este monte del cual habló el Señor en aquel día, porque tú has oído en aquel día que, fíjense en esto, los anaseos estaban allí. Esos son los enormes gigantes. La palabra Anak significa gigantes y Anakim o anaseos está en plural, por lo que habría un gran número de gigantes en Hebrón. El judaísmo jasídico enseña que eso se debe a la importancia espiritual de Hebrón. Como recordarán, en el primer y segundo libro de Samuel, David no empezó a reinar desde Jerusalén, sino que antes reinó 7 años y 6 meses desde Hebrón. Y fue después de completar esos 7 años y 6 meses que se trasladó a Jerusalén por los restantes 33 años de su reinado. Primero, empezó todo en Hebrón. Y lo que vemos es que Hebrón es fundamental. Hay un fundamento espiritual en Hebrón. ¿Y por qué allí? Ese es el lugar donde los gigantes, es decir, el enemigo, plantó su oposición contra los hijos de Israel, donde ellos infundieron miedo y el pueblo les dio prioridad a esos gigantes en lugar de ser fieles a Dios, a excepción de uno de ellos, Caleb, con su amigo Josué. Los dos fueron la excepción, pero Caleb ocupó un rol central en esa fidelidad. Dice aquí, en el verso 12, porque tú has oído en aquel día que los anaseos estaban allí, y que tenían ellos grandes y fortificadas, esta palabra significa fortalezas, ciudadelas, ciudades fortificadas. Ciudades grandes y ciudades fortificadas. ¿Y qué pasó? Bueno, mira la última parte del verso 12, Ulá. Ulá es una palabra que significa quizás o tal vez. Y creo que aquí se está usando a manera de broma, porque ¿es así como Dios habla? ¿Acaso Él dice quizás o tal vez? Verás, este es el problema. No entendemos que Dios, cuando dice sí a algo, cuando promete algo, Él lo hará. Mira lo que dice en la última parte del verso 12. Quizás el Señor hará que yo pueda desposeerlos. ¿Es esto lo que Dios dijo? ¿Quizás yo haré que los desposean? No. No hay quizás, no hay tal vez, hay seguridad. Dios dio el mandamiento. Y noten cómo termina este verso. Ka'asher diber Hashem, tal como el Señor dijo. Así que Dios no dijo quizás o tal vez, pero Dios causó. Él hace que yo los desposea o los expulse, tal como Él dijo. Ese es Dios, no hay nada de dudas, nada de incierto. Dios no dice, tal vez haré esto, quizás lo haré. Sabemos la verdad. Verso 13. Después de que Caleb dijo esto, recordándoles la postura que él tomó y su familia, es decir, él fue el que dijo, podemos tomar Hebrón, podemos tomar esta área. ¿Qué área? La tierra de Judá. Y ahora, cuando él dice que ya es tiempo de que heredemos esa tierra, eso es lo que él le recuerda al pueblo, hablando primero con Josué. ¿Y qué hizo Josué? Mira el verso 13. Y Josué lo bendijo y le dio Hebrón, esta ciudad tan importante. Hebrón es el lugar de los patriarcas y las matriarcas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué era lo que los distinguía a ellos? Ellos tenían fe. Ellos creyeron en las promesas de Dios. Y Hebrón viene de una palabra hebrea que significa unir, juntar. Y la implicación es esta. Cuando tenemos fe, como los patriarcas tuvieron fe,
nosotros seremos unidos a las promesas de Dios. Tendremos esa heredad que Dios ha dicho que tendríamos. Todo lo relativo a Hebrón habla de la fidelidad de Dios. Sigamos leyendo. Y Josué lo bendijo y le dio Hebrón a Caleb, el hijo de Jefone, por heredad. Verso 14. Por tanto, Hebrón fue para Caleb, el hijo de Jefone, el ceneseo, por heredad, hasta este día. ¿Por qué? ¿Por qué él heredó este lugar de poder, este lugar de importancia? Bueno, nota lo que dice aquí. Ya'an, que significa a causa de. A causa de que él estuvo lleno. Lleno en el sentido de que él siguió completamente tras el Señor, el Dios de Israel. Esta es la tercera vez que la Escritura habla de que Caleb estaba lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de fe. Y era esta plenitud de su fe la que lo hacía seguir completamente tras el Señor Dios. Y es ese tipo de fe la que trae heredad, la que trae unidad. De eso se trata Hebrón, una unión entre Dios y su pueblo, a través de una heredad, a través de las bendiciones y las promesas de Dios. Un verso más y terminamos, verso 15. Y el nombre de Hebrón, anteriormente. Si lees el libro de Génesis, encontrarás que antes Hebrón tenía otro nombre, un nombre anterior. ¿Cuál era? Kiriat Arba. Kiriat significa la ciudad de, es otra palabra bíblica para ciudad. Así que significa la ciudad de Arba. Normalmente al oír la palabra Arba, escrita de esta manera, pensamos en el número 4. Pero noten lo que dice aquí. Kiriat Arba no es la ciudad de 4, sino que es un hombre grande entre los gigantes, entre los anaseos, los gigantes, era él. Así que esto habla de que Arba era un hombre grande entre los gigantes. Y por eso la ciudad fue nombrada en honor a él. Debemos entender algo. El número 4 se relaciona con el mundo. No es por casualidad que Hebrón fuera llamado Kiriat Arba. Y no es por casualidad que este gran gigante esté relacionado con el mundo. Lo que pasa es esto. Lo que la Escritura nos dice es lo siguiente. Nosotros le damos demasiado crédito, demasiada autoridad, demasiada atención y demasiada prioridad al mundo. Pero Caleb no. Él vio a todos esos gigantes, vio a este hombre Arba, cuando iban a tomar posesión de la tierra. Y eso no cambiaba lo que Dios había dicho. ¿Qué dijo Dios? Él dijo, toda la tierra que pise tu pie, yo te la estoy dando por heredad. Dios lo dijo. ¿Y qué fue lo que distinguió a Caleb? Que él creyó en eso. Él lo creyó y su vida lo reflejó. Fue allá para recibirlo. Y ahora Dios es fiel. Según esa palabra, en aquel día, Beyom Jajú, el día del juicio, Caleb estaba recibiendo lo que Dios había prometido. Así que no le des prioridad al mundo. Dale prioridad a la palabra, no al mundo, sino a la palabra de Dios. Dale prioridad, sométete a eso. Haz de la palabra de Dios tu prioridad para que recibas. Veamos la última parte, dice, Ve haaretz shaktak mimelhamah, que significa, y la tierra tuvo quietud de la guerra. Fue por causa de la fidelidad de Caleb, cuando tomó posesión de Hebrón, que se produjo esta quietud.
Quisiera concluir esta lección con lo siguiente. Es muy importante que Israel, y me refiero a los líderes de Israel, los líderes políticos y también los líderes espirituales, entiendan la importancia de Hebrón. En la actualidad, Hebrón es una ciudad que tiene aproximadamente, aunque hay distintos conteos, pero se estima que alrededor de 500,000 de árabes viven allí, a quienes el mundo llama palestinos, y yo los llamo hijos de Esaú, edomitas. ¿Y cuántos judíos viven allí? Hay una pequeña comunidad de unos pocos cientos que viven en Hebrón, y hay un asentamiento cerca de Hebrón llamado Kiriat Arba, es el nombre de la Biblia, donde viven varios miles de judíos. Pero en Hebrón, propiamente dicho, solo viven unos pocos centenares. Y estos individuos, para mí, son héroes. Ellos arriesgan su vida. Ha habido en el pasado masacres de judíos que vivían en Hebrón. Hay una gran hostilidad y una gran tensión en esta ciudad contra el pueblo judío. Desafortunadamente, muchos israelíes seculares no ven la razón por la que esos colonos están allí. Ellos entienden cuán fundamental es Hebrón para los propósitos de Dios. Y aquellos que tienen gran fe, como la tuvo Caleb, no miran al enemigo y vacilan. Ellos confían en la palabra de Dios. Hebrón ocupa un lugar altamente significativo en la historia de Israel, pero también está relacionada de manera única con la tierra prometida, la heredad y la entrega de esa tierra a los hijos de Israel. Y yo personalmente creo que Hebrón jugará un papel importante en los últimos días. A menos que el pueblo judío entienda la importancia de Hebrón y la conquiste, y la tome de vuelta, no habrá paz en el mundo. No según la paz que Dios quiere establecer a lo largo del mundo entero. Una paz de reino. Entonces, Hebrón es fundamental, espiritualmente hablando, para la voluntad de Dios. Cierro con esto, Chag Sameach. Felices fiestas para todos. Hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.